Buenos días. Mi nombre es Noemi Carro y tengo el honor de presentar a María, honor doble por admiración y por amistad. Bueno, decía Gustavo Bueno que si se encontraba un día a un hombre gritando que era Napoleón y no le decía que estaba profundamente equivocado, en realidad le estaba faltando al respeto porque le consideraba loco. Entonces nos hemos reunido hoy aquí para dar unos cuantos pasos previos a ese señalar si el otro se equivoca o si nosotros nos equivocamos, que es hablar, discutir, crecer, conformar nuestras opiniones, lo cual es fundamental a la hora de comprender lo que ocurre a nuestro alrededor. Y una vez que hemos estudiado lo que ha pasado, la siguiente pregunta es inevitable, que es ¿qué pasa hoy y qué va a pasar mañana, ¿no? Bueno, María Blanco es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Complutense, es profesora de Pensamiento Económico en el CEU San Pablo y cultiva temas muy dispares, porque no encaja en la definición que a muchos les gustaría como liberal. Consciente de que la vida no se reduce a la economía, escribe de estilo de vida en Love It y en su blog Marigodiva. Tan poco usuales como el representante arquetípico del liberal por excelencia, mal que le pese a algunos, que su próximo libro, que sale el 16 de mayo, habla sobre feminismo. Feminismo de corte individualista, la verdad sea dicha. También decepciona a muchos porque una de sus aspiraciones es mantener su independencia intelectual y no milita en ningún partido. Sin más atraso, también consciente de que no me han venido a ver a mí, aunque mi madre también esté entre el público, les dejo con María Blanco hablando de las oportunidades de la libertad en el siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A mí estas presentaciones así tan pomposas me dan mucha vergüenza. Pero lo primero que nada, un abrazo a las dos madres que están aquí entre el público, que a mí esas cosas me llegan mucho. Y me parece, además, quiero protestar porque me parece muy injusto que nadie me compare con Pedro Esbarz, que es mi maestro y que ya han visto ustedes las razones que hacen de él pues un maestro entre maestros. Y lo digo sabiendo lo que digo porque mi maestro, Carlos Rodríguez Brown, fue discípulo de Pedro, así que es maestro de maestros. Y quiero anunciarles que él no lo ha hecho por modestia, que en breve vamos a tener todos la oportunidad de disfrutar de un curso de pensamiento económico liberal que Pedro está preparando con la Fundación Rafael del Pino. Va a ser lo que se llama ahora un MOOC, que en realidad es un curso online gratis, masivo, accesible para todos, y por lo poquito que he podido ver con el rabillo del ojo, tiene una pinta estupenda y va a ser un placer poder seguirle. Ya estaremos en las redes sociales avisando para que todos puedan seguir un curso entero, no solamente pues lo que ha sido una clase magistral, amena, de peso y con fundamento como hoy, sino todo un curso sobre el pensamiento económico liberal desde los griegos hasta antes de ayer. Cuando me preguntaron si estaría dispuesta a venir y hablar sobre cualquier cosa relacionada con la libertad, y hablé con Pedro para ver de qué iba a hablar él, y me dijo de los problemas de la democracia y la libertad, pensé, por Dios, qué depresión, ¿no? Y a mí me toca además cerrar la mañana. Les prometo que no voy a tenerles aquí pasando hambre, o mucha hambre. Igual pasamos un poquito, pero no mucha. Voy a ser todo lo breve que pueda. Pero cuando me planteé el tema, pensé, hay que acabar la mañana con un poquito de ánimo, ¿no? Y por eso pensé en hablar, por eso elegí el tema de las oportunidades de la libertad en el siglo XXI, ¿no? Claramente me voy a referir a la era digital, pero para entender de qué tipo de oportunidades estoy hablando, hay que leer un artículo que publicó el filósofo Daniel Dennett en el año 2015, hace un par de añitos nada más, en la revista Scientific American, donde hablaba de la revolución cámbrica, que ustedes probablemente, como yo no sabía, estarán pensando, ¿eso qué es, no? ¿Qué es lo que sucedió en el periodo cámbrico? Bueno, pues fíjense qué cosa tan curiosa. En el periodo cámbrico hubo un cambio en la composición química de los océanos, ¿no? Hasta entonces eran masas de agua oscuras. Si ya las masas de agua me producen cierto respeto, encima oscuras, la vida estaba concentrada en los océanos, ¿no? Entonces la vida estaba concentrada en una masa de agua oscura, muy complicado.
Pero entonces cambia la composición química de los océanos y eso permite que la luz del día traspase el agua y los océanos se vuelven transparentes de repente. Vamos a imaginar que somos un organismo multicelular, pero que está acostumbrado a vivir, o un ser vivo de los que vive en esa masa de agua oscura y de repente, ¡pum!, se da la luz. Pues es como estar jugando al escondite inglés con las luces apagadas y que de repente te las enciendan, te puedes encontrar cualquier cosa, ¿no? ¿Qué es lo primero? Una persona miedosa por naturaleza como yo, lo primero que voy a pensar es, me voy a encontrar un enemigo, igual me encuentro un pez más grande que yo que me va a comer, o sea, no sabemos qué nos vamos a encontrar. Y podemos imaginarnos que ante la falta de visión hemos conseguido desarrollar otros sentidos para poder movernos en el agua a oscuras sin morir en el intento, ¿no? Esa transparencia lo compara Daniel Dennett con muy buen ojo. Ven que la metáfora tan brillante no es mía, ¿no? Bueno, pues él lo compara con lo que está sucediendo con la era digital. De repente hay un aumento enorme de la transparencia y hay una especie de revolución de la información donde si es cierto que lo es, que hay una mayor transparencia, no solamente respecto a la información de los individuos, sino también de las instituciones, etcétera, también hay una mayor complejidad. En el caso de la época cámbrica, de la revolución cámbrica, una de las cosas que sucedieron a lo largo de los años y de los siglos es que una vez que llega la luz y que los océanos son transparentes, los organismos empiezan a desarrollar, lo primero, los órganos de visión. Y la visión se convierte en el principal arma, el principal sentido, el que va a asegurar la supervivencia, que es para lo que estamos todos aquí. Nosotros al fin y al cabo somos también animales racionales, ¿no? Y empiezan a desarrollarse nuevos órganos, nuevos comportamientos, nuevas estrategias de depredación o de defensa, nuevas asociaciones, una nueva forma de vida. Y exactamente, siguiendo a Daniel Dennett, yo creo que así es lo que va a suceder y lo que está sucediendo con esta revolución digital, ¿no? Con esta nueva era de la información digital, que la transparencia va a traer nuevas formas de relacionarnos, nuevos retos, y vamos a tener que amoldarnos de una forma o de otra. Uno de los aspectos que más me llaman la atención del artículo de Dennett es que no es un optimista sin más, ¿no? No es un optimista a ultranza, sino que se da cuenta que de todas las nuevas formas de vida, de todas las nuevas relaciones que aparecen cuando los océanos se hacen transparentes, pues unas sobreviven y otras no. Es decir, esa nueva vida con luz y con tanta transparencia tan compleja no hace que todo el mundo vaya a mejor. Algunas formas de vida y algunos órganos y algunos organismos sobreviven y otros no. Y eso, si lo transponemos a nuestro mundo y a lo que está pasando en la era digital, también es verdad. También es verdad. Por eso tenemos que estar alerta, ¿no? Porque de todo lo que está sucediendo, es decir, de toda la revolución, todo el cambio que se está dando en nuestro mundo gracias a esta era digital, están apareciendo nuevos medios de información, nuevas relaciones, nuevos hábitos, nuevos fenómenos, y unos van a ser beneficiosos y nos van a permitir sobrevivir como sociedad y otros no. Otros nos van a llevar al caos. Nos van a llevar al caos y es posible que pongan en peligro la sociedad tal y como la entendemos. Tampoco estoy hablando del apocalipsis, pero sí la sociedad tal y como la entendemos, o las formas políticas tal y como lo entendemos. En concreto, ¿de qué peligro estoy hablando? Estoy hablando del peligro de la complejidad. La complejidad puede llevar a que las instituciones sean mucho más frágiles. Decía Dennett en otra entrevista que el mundo está gobernado por la competencia sin comprensión. Y el ejemplo perfecto es lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, con los robots. Llega un momento en que, como hay tanta especialización en la ciencia, solo unos cuantos científicos son capaces de crear robots que, como son máquinas inteligentes, aprenden del propio proceso y de su propio desempeño y del entorno, etcétera,
llega un momento que se da la paradoja de la hipercomplejidad, que es el creador deja de entender y de controlar a la creación. Y entonces se llega a esa situación de hiperfragilidad donde es la película típica de ¿nos van a dominar los robots el día de mañana, en el siglo XXII? Pues no lo sabemos, pero es un riesgo, es decir, no es un imposible, está empezando a aparecer como algo que ya no es tan ciencia ficción como a lo mejor hace 50 años o hace incluso 10 a lo mejor, ¿no? Y esto es un fenómeno que se puede dar también en el ámbito de las ciencias sociales, en el ámbito de la política, porque a lo que está dando lugar la era digital es a una complejidad a la hora de gestionar la información que el mercado, las instituciones financieras, la sociedad como sistema complejo se nos puede desbordar y podemos acabar en un sistema frágil, exactamente igual que pasaba con el caso de los robots. Para mí la solución es la conciencia, es decir, el saber lo que nos está pasando, el ser conscientes de a dónde puede llevar un camino y a dónde puede llevar otro. Por seguir con el ejemplo de la transparencia o de la luz, es como si cuando encienden la luz te das cuenta de que, como yo ahora, tengo ahí un precipicio. En mi caso no es un precipicio mortal, pero me puede hacer daño, ¿no? En el momento, si yo estoy andando a oscuras y de repente encienden la luz, yo veo y reconozco el precipicio y me doy cuenta del peligro, puedo tomar la decisión adecuada en libertad. Puedo decidir seguir caminando hacia el precipicio o puedo decidir retirarme, puedo decidir protegerme o puedo decidir cualquier otra cosa, ¿no? Una de las consecuencias de la revolución cámbrica es que aparece el exoesqueleto que nos vertebra. Y creo que debemos nosotros, exactamente igual que sucedió espontáneamente en aquella época, debemos volver o debemos crear un exoesqueleto con los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? Los fundamentos son los principios de filosofía política, la filosofía económica, los principios de la filosofía del individualismo, de la libertad, que es lo que nos debe ayudar a guiarnos en esta especie de revolución cámbrica de la que he venido hablando y en esta sociedad tan hipercompleja. Por ejemplo, ¿cómo podemos, cuando hablo de estos peligros, estoy hablando todo el tiempo de conceptos muy abstractos, a pesar de que el profesor Svart me ha dicho que haga un meeting, ven que no lo estoy haciendo, de momento, ahora voy. Estos peligros de los que hablo y en los que yo creo que tenemos que agarrarnos a nuestro exoesqueleto, que son los principios de la filosofía política y la filosofía económica, son, por ejemplo, la mitificación del estado del bienestar. O, por ejemplo, el triunfo del populismo de derechas y de izquierdas, ahora que dentro de 2 días van a ser las elecciones en Francia, tenemos ahí bien vivo, ¿no? Y después de la elección de Trump, etcétera, conocemos muy bien, estamos viendo que hay una terrible querencia por parte de las sociedades occidentales en general, ya no es Tsipras y Grecia, es que se ha generalizado a pesar de todos los pesares. Hay ejemplos históricos que nos demuestran a dónde llevan los populismos. Nos cansamos de poner esos ejemplos históricos y de volver a decirlo y de repetir por qué está mal o por qué nos puede hacer daño, etc. No importa, da la sensación de que la sociedad se encamina hacia allí y que nada puede hacer que se frene, ¿no? O, por ejemplo, en el mundo de la información tenemos el fenómeno de las fake news, ¿no? Las noticias falsas, que llega un momento que no sabes qué leer y qué retuitear y qué decir, porque igual te la han colado con queso, como me ha pasado millones de veces, y no sabes de qué fiarte, ¿no? Y venía hablando en el tren con Pedro sobre lo fácil que es que la gente se trague las teorías de la conspiración, ¿no? Resulta que todo puede ser fruto de una conspiración, estamos todos aquí reunidos porque en el fondo nos están los reptilianos, le venía contando que son la secta de los reptilianos. Bueno, pues nos han abducido y funcionamos porque estamos preprogramados. Ese tipo de cosas pues son parte de este fenómeno de la hipercomplejidad de la información, ¿no? Y además se dan hechos que antes no sucedían, ¿no? Por ejemplo,
Donald Trump es un presidente que lleva él su cuenta de Twitter. Podría pensar que lo lleva su hijo Barron, que tiene 9 años, pero no, lo lleva él. Y digo por el nivel de alguno de sus tweets. Entonces, resulta que él es el que lleva sus tweets. Todo el mundo se cree que dice esas cosas, porque a veces, bueno, pues utiliza Twitter para amenazar al presidente de Corea del Norte, o para insultar a una actriz, o para decir algo sensato, para felicitar la Navidad, para cualquier cosa, ¿no? Es decir, exactamente como si fuera, que no es un ciudadano normal, que te puede caer bien, mal o regular, pero como decía Pedro, podemos decir que no es un caballero, y eso igual no tiene ninguna repercusión si vende periódicos en un kiosco, pero a lo mejor como presidente de los Estados Unidos tiene cierta relevancia, ¿no? Yo diría más cosas aparte de que no es un caballero, pero no las voy a decir, por respeto al auditorio, porque llegará la hora de comer y seguiría aquí diciendo cosas, ¿no? De Trump y de Hillary, de los dos, de todos ellos, hay para dar y para repartir. Pero Trump yo creo que es el padre o el que ha empezado esta movida de las fake news. Cuando Trump está publicando esos tweets tan raros, tan inapropiados, etcétera, la gente te dice, es que él lo hace porque sabe que hay miles de millones de personas leyéndolo, o decenas hay muchísimas personas leyéndolo, y él lo sabe, lo hace por eso. No solo eso, ha aparecido un nuevo fenómeno, y es que él sabe que hay miles de personas leyéndolo y miles de personas que saben que lo publica ante un auditorio semejante, y eso aporta cierta credibilidad. Es como los anuncios que ponen, por ejemplo, en el intermedio, iba a decir en el intermedio de la Super Bowl en Estados Unidos, o en España, todo el mundo está siempre pendiente del anuncio que ponen justo antes de las 12 campanadas, ¿no? Y todos, conscientemente sabemos que ese anuncio lo va a ver pues toda España, que estamos pendientes ahí con las uvas para comerlas y todo eso. Pero inconscientemente le damos una credibilidad especial a esa empresa porque son ellos, fíjate qué empresa ha elegido Televisión Española o Telecinco o el canal que sea para poner en ese momento tan especial. Tendrá que ser una empresa con beneficios, con cierta solvencia, y aporta cierta credibilidad a cada persona, nos aporta cierta credibilidad saber que ese señor está tuiteando ante todos esos miles de personas y que lo dice sabiendo que todos esos miles de personas lo están leyendo, ¿no? Este tipo de fenómenos son muy nuevos y son muy difíciles de tratar. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Porque yo sé que hay muchos periodistas, no solamente individuos normalitos como yo que voy tuiteando en el autobús o lo que sea, sino periodistas que llega un momento en que no saben cómo gestionar esto, ¿no? No solamente el ejemplo más notable o más notorio, más folclórico de las fake news, sino la mitificación del estado del bienestar, que llega un momento en que parece que es algo incuestionable cuando es un agujero enorme en la bolsa del presupuesto, o por ejemplo el ascenso de los populismos de un lado y del otro, parece que nos estamos acostumbrando. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué es lo que hacemos ante eso? Bueno, volvamos al océano y pensemos qué es lo que pasa cuando entra la luz en el océano, como de repente vemos y nos damos cuenta de que hay muchísima más bichitos de los que pensábamos, peces de todos los colores o no, etcétera. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues en realidad lo que hacemos ante esto, todos los nuevos fenómenos. Unos se esconden, otros lo niegan, otros lo afrontan, otros huyen, otros sienten miedo y entonces agreden. Y exactamente igual reaccionamos ante esta nueva era digital. Y esta es la oportunidad que tenemos los liberales o los libertarios en esta era digital. La oportunidad de la libertad o la oportunidad de los liberales en esta revolución cámbrica es ser conscientes de cuál es este cambio químico, porque al final lo que os estoy contando es qué hace el pececito, pero el origen de todo es el cambio en la química del océano. Tenemos no solamente que plantearnos quién está reaccionando ante qué fenómeno, sino por qué está sucediendo eso, y cuál es el cambio químico, cuál es el origen de todo, y cuáles son los principios que a mí me pueden ayudar a decir, no voy a dar un paso
porque hay un precipicio. No voy a empujar a la sociedad hacia esta dirección porque hay este problema, vamos a volver miserable a la gente, vamos a acabar como en Venezuela, que siguen ahora mismo. Acabo de recibir un mensaje de Rocío Guijarro de CEDICE, que está en Venezuela, y que decía, sigue la represión. No han parado desde hace días de reprimir a los manifestantes, pero sigue la resistencia en la calle, ¿no? Todos tenemos que ser conscientes de hacia dónde vamos, cuál es nuestro exoesqueleto. Son los principios de los que ha hablado Pedro antes de mí. Y yo creo que esa es la oportunidad. Tenemos que aprovechar esta revolución cámbrica para generar nuevos órganos, nuevas formas. Vosotros sois jóvenes. Yo ya estoy para el arrastre. No sé si, creo que no me corresponde, pero ahí estoy en primera fila para dejarme enseñar por vosotros, que sois los que tenéis la mente digital. Y los chavales de 15 años más todavía. Son ellos los que nos tienen que dar las respuestas de abajo hacia arriba y desarrollar defensas, desarrollar nuevas estrategias, nuevas formas de comunicación, siempre agarrados al exoesqueleto que nos ha presentado Pedro y todos los filósofos que tenemos detrás de nosotros y que nos respaldan y nos proporcionan un eje que nos vertebra, ¿no? Pero tenemos esta oportunidad de, gracias a la luz y a la transparencia, en lugar de dejar que la sociedad se vaya hacia el caos de la complejidad, desarrollar nuevas formas que permitan que la vida, como ha sucedido con el ser humano, evolucione hacia mejor. Gracias. Lo rompo con mucho gusto. Mi pregunta se refiere a lo que María ha dicho sobre el agujero del estado de bienestar. ¿Qué piensa de mi idea de que el populismo ha nacido porque el pueblo en general se siente decepcionado ante las promesas que se han hecho para crear el estado de bienestar? Este no funciona. Ya se está hablando de que debido a que somos demasiado los mayores, quizá debería tomarse una medida drástica y ponernos en el paredón. También el gasto en el sistema de seguridad de salud del Reino Unido está disparándose. Un tercio de los que trabajan en el sistema de salud son extranjeros, que ahora no sé si podrán entrar, y parece que la promesa que se ha hecho, las promesas que están haciendo no se cumplen. Y es posible que el público se haya hecho populista o exija cosas diciendo, ustedes me han engañado. Yo creo que hay una gran parte de engaño en las promesas de los políticos y los intelectuales de que es posible hacer una sociedad feliz en la que paguen otros. Pues es una pregunta de la magnitud del personaje que me lo hace. Es una fantástica pregunta y tengo que decir que somos culpables también los liberales ahí. Somos muy culpables y creo que hemos pecado de gran irresponsabilidad, porque efectivamente estoy de acuerdo contigo en que el populismo surge del gran enfado y la desilusión y de la decepción de muchos millones de personas con razón, es decir, decepcionadas con razón, porque se les ha engañado, se les ha prometido vacaciones pagadas y lo que se ha desembocado es en un desempleo enorme, se les ha prometido la felicidad eterna y lo que se han encontrado es mucha más pobreza, se han encontrado corrupción, se les ha dicho yo te voy a proteger, yo sé, tú no sabes, yo te voy a proporcionar todo lo que necesitas, que tú no sabes que necesitas, voy a educar a tus hijos para que tengan un puesto de trabajo, voy a hacer esto por ti, te voy a cuidar, voy a decirte qué tienes que pensar, cómo te tienes que relacionar con los demás y todo lo demás. Y lo que se han encontrado es que esas mismas personas se han corrompido, porque claro, la monarquía absoluta corrompe absolutamente, pero la democracia corrompe democráticamente, aquí somos más a repartir. Y entonces, claro, eso es lo que sucede. Entonces hay millones de personas, empezamos por Grecia, pero continuamos por todos los demás. La corrupción se generaliza. Cuando digo que se democratiza, quiero decir que en este país no está mal visto
ahora nos vamos a hacer todos los buenos y vamos a decir, no, por favor, que va. Pero no estaba mal visto cobrar sin IVA. No estaba mal visto cobrar el paro en determinados lugares de España más que en otros, ¿no? Pero, y no voy a nombrar, pero no estaba mal visto cobrar el paro y hacer chapucillas. Y se tiende a disculpar. Yo soy profesora y he sido alumna. Se tiende a disculpar el que copia. Bueno, si en realidad solamente me ha soplado tal. Y dices, no, es que estás siendo inmoral. O sea, estás aprovechándote de los demás. Hay determinadas cosas que han calado hasta el nivel popular y que son inmoralidades. No estamos acostumbrados a ser tajantes con nuestros principios. Eso para empezar. Y a continuación, creo que efectivamente esa es la razón por la que los populismos emergen y que he empezado acusando a nosotros mismos, a los intelectuales, que has mencionado tú, porque creo que no hemos dado la batalla y muchos se han arrugado, tal vez por acercarse a partidos políticos y decir, bueno, ya cuando estemos arriba, ya lo solucionamos todo. Y han llegado arriba y mira dónde están, ¿no? Y mira dónde están y cómo están, y qué es lo que pasa, y cómo huele de mal alrededor de todos ellos, de unos y de otros, de todos los colores, no estoy hablando de un solo partido político. Entonces, creo que ahí hemos sido unos acomplejados, porque no nos hemos atrevido a decir, no digo que a lo mejor tú y yo no lo hayamos dicho, pero no lo hemos dicho lo suficientemente claro, y desde luego los intelectuales en España no se ha dicho lo suficientemente claro hasta qué punto el tema de las pensiones nos iba a llevar a donde estamos. Pues el gasto público es un 40% de las pensiones y nada está asegurado, y de verdad es un problema que va a más y que no va a ir a menos, y que va a ser muy complicado deshacer el entuerto en el que nos hemos metido, mientras que antes habría sido mucho más fácil solucionarlo. Entonces yo creo que ahí es el ejemplo efectivamente de cómo es un terraplén, es un precipicio al que, sabiendo y viendo el precipicio, nos hemos dejado tirar porque hemos pensado, bueno, una vez que estemos ya nos agarraremos algo y salvaremos lo gordo. Pues mira lo que ha pasado. Buenos días, María. Ya que ha hablado de los medios de comunicación y las redes sociales, quería preguntarle como economista si cree que ahora mismo que tenemos más canales que nunca es necesario y se justifica que haya una televisión pública. Cuando había menos canales se justificaba todavía menos. Había una sola porque era la pública. Si se hubiera dejado competencia, pues otro gallo cantaría. Pero fíjate que ese es uno de los ejemplos perfectos para ver cuáles son las oportunidades de la libertad. Ahora mismo, gracias a la era digital, Fernando Díaz Villanueva, que todos yo creo que conocéis, está emitiendo en una radio que no tiene concesión porque es una radio por internet, y tiene un canal de YouTube, y probablemente algunos de vosotros tendrá un canal de YouTube, y probablemente alguno de vuestros hermanos menores tendrá un canal de YouTube, que es una manera de desarrollar una actividad de difusión, y están a punto de darle Holanda un premio a un profesor que se quedó en paro y abrió un canal de YouTube, y ahora resulta que es uno de los mejores profesores del mundo. Cuando en el sistema oficial, y por eso creo que la era digital nos abre unas posibilidades a quienes creemos en la iniciativa individual enormes, yo no estaría aquí y no sería conocida por nadie si no fuera por la era digital, obviamente, ¿no? Entonces creo que es la oportunidad para apagar el televisor, que es un acto individual y libre, pero hay que hacerlo, apagar el televisor, vender la tele, no tener televisión. Solamente tener conectado el ordenador a un plasma si quieres verlo mejor, y punto. Y como ese ejemplo, muchos más. Sí, buenos días. Muchas gracias por las ponencias tan interesantes. Yo vuelvo un poco sobre el tema de los populismos, porque creo que dentro del tema de esa revolución neocámbrica, eso del hablando entre liberales, pues bueno, ya se ha hecho tan común que introduzco eso de neocámbrica. Creo que se nos olvida una cuestión que yo pienso, no sé qué es lo que pensarás tú, sí es la fundamental. Es decir, cuando se hace la luz, la revolución, ahora que más nos interesaría sería la de la responsabilidad.
Realmente los populismos nacen porque la gente está decepcionada, porque la han engañado, porque la han tal... Pero hay un detalle que se nos pasa por alto y caen en unos populismos que nos prometen a todos 900 euros de renta de ciudadanía. Yo tengo 5 hijos, somos 7, bueno, yo encantado de la vida. Vamos a ver, nos están diciendo, ¿tienen la culpa tal? Usted no tiene la culpa. No, lo vamos a resolver nosotros y además usted no va a tener que preocuparse de nada. Y volvemos a picar. El problema es una tendencia irracional hacia la irresponsabilidad, hacia no es culpa mía y además yo no lo tengo que resolver. Y en cuanto aparece cualquier mindundi diciendo yo lo voy a resolver todo y usted no se va a tener que preocupar de nada, volvemos a picar de la misma manera. Es decir, es que hay que darse cuenta de que el argumento que estamos hablando, de por qué han nacido los populismos, falta algo, porque es que es exactamente lo mismo. Prometer soluciones sin que nos tengamos que preocupar de nada. Mientras no consigamos personas mayores de edad, adultas, se refería antes Pedro Esbars cuando hablaba a la maternidad subrogada. Personas adultas, y claro, la educación no va por ese camino precisamente. No sé qué es lo que piensas tú, pero creo que es algo esencial. Es importantísimo y tal vez tenía que haberme extendido más, pero tampoco quería abusar de vuestro tiempo. Cuando yo he dicho, ¿qué pasa? Intentemos ponernos el pellejo del pececito o de la celulita cuando dan la luz, cómo cada uno reacciona de una manera. Cuando uno lee acerca de cómo se afrontan las diferentes formas de afrontamiento de conflictos, que es una cosa como muy psicología pura y se da en primero de psicología, te das cuenta de cómo la sociedad en general reacciona también así. Es decir, cuando hay una deuda pública tan grande o cuando se dan los comportamientos que he dicho y esa corrupción llega al ciudadano pequeñito que tiene para llegar a fin de mes solamente, pero bueno, pues acepta esas pequeñas corruptelas, porque bueno, esto es poquito, el otro roba mucho más, yo soy pobre o soy de clase trabajadora, el otro está ahí en su piscina tocándose las narices y tal. Cuando se ve el agujero, cuando se da la luz y vemos lo que está pasando, lo más fácil es decir yo no he sido. Lo más fácil es decir yo no he sido. Y es lo que hacemos todos. Y culpamos al que podemos culpar mejor, al que nuestra mente está más preparada para culpar. Voy a poner un ejemplo. Yo soy una mujer divorciada y lo sé de primera mano. Cuando los niños viven el divorcio de unos padres, prefieren culparse ellos que culpar a sus padres. Nadie de los que están aquí se va a sorprender porque yo diga eso, porque ya somos conscientes de ello. Y cuando te encuentres con el hijo de unos amigos que se están divorciando sus padres, no te va a costar nada, y no sé si eres psicólogo, pero probablemente no, decirle, mira, no te preocupes, tú no tienes la culpa de esto, porque somos conscientes del problema y de cómo lo afrontamos. El problema del populismo es que o no somos conscientes de verdad del problema, o siendo conscientes estamos en negación, que es, no puede estar pasando esto en mi país. Estados Unidos, no puede estar ganando Trump. Cuando Trump se presentó de candidato, de precandidato en su propio partido, y tú decías, ¿te imaginas que llega? Todo el mundo era como, pero por favor, pero ¿cómo va a llegar? ¿Pero qué dices? No, en Estados Unidos la gente es sensata. Es una democracia de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior. Brexit. Madre mía, nadie lo esperaba. Y tú mirabas las encuestas y estaban al 50%. O sea que, bueno, pues no era un no al Brexit arrollador. Y de repente sí al Brexit. O sea, no a Europa. Y todos haciéndonos o sorprendidos en nuestra conciencia, sabiendo que nuestro inconsciente lo que ha hecho ha sido vendarnos los ojos. Entonces, de lo que se trata es de que reflexionemos, y tienes razón, falta esta parte, reflexionar no solo sobre los populismos, sino sobre qué está haciendo la gente con el problema. Unos están negados, otros están asustados, otros se están defendiendo. ¿Cómo? Con más populismo. Que dices, pero hombre, por favor, sí. Ante las fake news, ¿qué hacen? Otras fake news del otro bando. Y si tú eres demagogo, yo soy 3 veces más. Y si tú eres radical, yo mega radical. Y ante la izquierda radical, la derecha radical. Y ante la derecha radical, la izquierda radical. Y eso es lo que está sucediendo y creo que es una reflexión que deberíamos hacernos seriamente.
Hola, María, buenos días. Buenos Gracias días, por tu tardes. intervención. Tardes, efectivamente. En este mundo socialista y tan estatalista en el que vivimos, España en particular, me gustaría saber tu opinión respecto a qué aspectos en concreto de la intervención del Estado, que todo el mundo da por hecho, que todo el mundo hasta agradece, ven como necesaria, qué aspectos en concreto ves tú que es más fácil de destapar a la población en general la verdadera realidad de la coacción a la que están siendo sometidos, de la estafa económica y moral que supone y, en definitiva, de la gran alternativa liberal que podría haber, ¿verdad? Me gustaría saber aspectos en concreto, en tu opinión, qué aspectos son más fáciles de convencer a la población. Muchas gracias. Gracias a ti. No es una pregunta fácil. Si me pongo el gorro de profesora, te hago un análisis presupuestario como el libro de Juan Ramón Rayo, un proyecto de España Liberal, que es un libro fantástico y tal, pero que es muy académico para mí. Y él lo ha hecho como académico y ha hecho un presupuesto y todas estas cosas. Entonces podemos hablar del gasto político, Yo, fíjate que finalmente creo que quienes de verdad tienen la oportunidad de abrir los ojos de la gente común, yo estoy convencida que la gente común en general pues no es ni buena ni mala, está bien, y al final pues salimos adelante, ¿no? Igual ahí peco un poco de optimista y a lo mejor me estoy cegando yo, pero tengo esa idea. Quien puede convencer a la gente de que el Estado es una estafa y que es una coacción son aquellos en quien el Estado se apoya como justificación, los débiles. Y sé que voy a sonar muy demagógica, pero no es mi intención. Cuando tú, a mí me ha pasado, ¿no? Cuando tú intentas ayudar a un pobre con tus buenas intenciones, y estoy hablando de mí, o sea, no estoy hablando de nadie, estoy hablando de mí, con tus buenas intenciones y proyectas cómo tiene que salir de la pobreza, y el pobre te dice, ¿por qué no me dejas que elija yo? ¿Y tú por qué me tienes que decir cuántos metros tiene que tener mi casa para que sea digna? Y si yo soy una asceta y quiero vivir en un cuartito, entonces cuando una persona a quien tú, soberbia, blanquita en todos los sentidos en mi caso, del primer mundo, le dices a alguien que pobre es un pobre, ¿cómo tiene que hacer? Y te dice, dame libertad y déjame en paz, aprendes y dices, vale. O cuando una persona con un problema físico, una ceguera, por ejemplo, ves que lo que quiere es que le dejes que él se aproveche de su propia ceguera para desarrollarse a su forma, sin que, por supuesto, necesitan mucho más recursos, etcétera, pero no quiere ser dependiente del Estado. O cuando ves mujeres maltratadas, por ejemplo, que el marido les pega unas palizas de cuidado y que no quieren someterse a lo que el estatus feminista al uso, que no es el mío, les dice que tienen que decir, tratar a sus hijos de una forma, considerar al hombre un violador en potencia, etcétera, y te dicen ellas, que son las víctimas, oye, ¿tú quién eres para victimizarme a mí? Entonces creo que si la población en general observara esos comportamientos y se pusieran de manifiesto, en lugar de tirarnos trapos sucios a la cara, se darían cuenta de que el Estado hace dependientes a todos los que se supone que está intentando proteger. Los niños, las personas mayores, las mujeres, los que tienen menos, en general a toda la población. Y creo que ese debería ser el punto de partida. Y luego nos sentamos y decimos, creo. Y luego también está leerse el libro de Rayo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, hemos estado hablando de populismos y del Brexit, que es la decisión de un pueblo al pertenecer a la Unión Europea libremente, por otra parte, y no nos hemos retrotraído, yo creo, que a lo genérico, que el populismo es una parte de un movimiento más complejo o más social, que es el colectivismo versus individualismo. Entonces, estás proponiendo una suerte de optimismo por la democracia y por las instituciones y la defensa de feminismo individualista, revolución, pero la tendencia actual no es para estar optimista. Vamos, en este sentido, ha triunfado en todo el mundo, sin ningún tipo de excepción, el colectivismo. O sea, el populismo solo es un movimiento pequeño dentro de una tendencia colectivista, a pertenecer
a estados, a supraestados, a macroestados, a tratados internacionales. No hay ninguna razón para creer en ningún tipo de organización libertaria o que el individuo tenga un peso más importante del que ha tenido hasta este momento en ningún momento de la historia. Ha habido hitos que pensamos que suponían un avance en este sentido, la caída del muro de Berlín, un montón de tratados que se han quedado en aguas de borrajas. No hay ninguna razón actualmente que yo piense, o no sé, contradecirme a algunos si se os ocurre, pero para pensar que el individualismo, en el mejor sentido de la palabra, la virtud del egoísmo probablemente también, esté impregnada en la mente de las personas. Igual es una pregunta demasiado filosófica, pero bueno. Nada, yo soy de pensamiento económico, a mí esto es lo que me pone. Vamos a ver, ¿por qué te imaginas? Voy a dar por supuesto que tienes razón. Yo no pienso como tú, punto 1. Punto 2, vamos a suponer que te compro tu idea. ¿Por qué te imaginas que ha sido eso? ¿Por el fracaso del individuo? Pues tiene que ser. Porque realmente los individuos, como según el esquema que tú has pintado, han preferido el colectivismo. Y dentro del colectivismo, algunos han preferido el populismo. Entonces, lo que me estás diciendo es que, ¿qué es lo que se ha hecho mal? O lo que yo planteo es, ¿qué es lo que se ha hecho mal para que los individuos prefieran el colectivismo? ¿No hemos planteado una opción individualista adecuada? O cuando dices la caída, voy a coger como ejemplo la caída del muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín, que cae por casualidad, o sea, no fue un plan, había ahí una serie de movimientos y presiones y tal, pero la caída efectivamente cuando empiezan a pasar es por un despiste de un tipo, o sea, que ahí el azar afortunadamente jugó a nuestro favor. Pero cuando cae el muro de Berlín, una de las cosas que no se hacen es tener cuidado con la salud institucional. O sea, y las instituciones son organizaciones no colectivistas, emergen evolutivamente, pero los individuos, las personas, tenemos que tener cuidado con su salud. Entonces, cuando tú consideras o pones toda tu fe en un hecho como la caída del muro de Berlín, o como la instauración de la democracia, o como cualquier otra media verdad o medio principio, y dejas cojo, tienes el tablero, pero lo dejas sin patas, obviamente se va a caer. Entonces, yo creo que no estoy de acuerdo contigo porque está mal enfocado el tema. Es decir, estoy de acuerdo contigo en que, como hemos descuidado las instituciones, la salud de las instituciones y los individuos, nos hemos dejado llevar y hemos cedido las responsabilidades más importantes, como educar a nuestros hijos como punto de partida y todo lo demás, nos ha resultado muy fácil mezclar los dos tipos de derechos del ciudadano de los que hablaba Pedro, ¿no? Esos, los primeros que parecen como muy obvios, y junto a eso pones las vacaciones pagadas, que ha quedado obscena la comparación, pero efectivamente hemos comprado el lote completo y nos hemos olvidado, nos hemos descuidado. Bueno, pues llega la transparencia o se hace la luz un poquito y como hay un caos, degenera en la Rusia que existe actualmente. Yo no creo que eso sea culpa de la filosofía individualista. Creo que es culpa de la dejación de funciones de los individuos que creen en ello. Pero tampoco creo que eso determine el futuro, ni el pensar que no hay esperanza y que nunca jamás va a pasar. De hecho, las posibilidades de la libertad en la era digital viene una luz mucho más grande de la que tenemos. Podemos ir hacia el precipicio y hacia el caos, o tenemos la oportunidad de, siendo humildes, que creo que nos ha faltado, siendo humildes, aprender de esta nueva era digital para proyectar esas nuevas formas, ese exoesqueleto, que lo he llamado así, que nos sirva para que la vida progrese. No progrese en el sentido de la supervivencia y no se hunda como ha pasado con las libertades en países como Venezuela o como en Ucrania y Rusia, por ejemplo. Bueno, pues muchas gracias, María, muchas gracias a los valientes que preguntan. Vamos a dar la sesión de mañana por cerrada aquí y quería recordarles que el coloquio de por la tarde da comienzo a las 7 menos cuarto, así que si pueden estar un poquito antes se lo agradeceríamos por cuestiones logísticas. Que aprovechen y muchas gracias.